Buenos días, saludamos a toda la audiencia de Radio La Predicadora. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más en este lugar. Mi esposo es el pastor Ramón Encina y bueno, mi nombre es Ramona Cabrera y estamos haciendo este programa que se llama La Desposada. Amén, estamos los días lunes de 9 a 11 de la mañana. La primera hora estamos nosotros, la segunda hora está el hermano Nicolás con su amada esposa. Y el día viernes también estamos de 10 a 12 del mediodía. A la primera hora está mi esposo y la segunda hora está el hermano Nicolás también con su amada esposa. Gracias le damos al Señor. Nosotros nos congregamos en la calle José Hernández 384 los días sábados y domingos. Los días sábados a las 19 horas y los días domingos ahora tenemos a las 9 de la mañana, así que le damos gracias al Señor y los invitamos si nos quieren visitar, si están sin lugar de congregación, le pedimos que se acerquen, si quieren escuchar la palabra de gracia, pueden acercarse a ese lugar, José Hernández 384. Si usted tiene algún pedido de oración, o alguna duda, alguna pregunta que usted nos quiera hacer, puede hacerlo a la radio, al teléfono 60 71 38 45 o al celular de la radio que es el 11 60 39 33 75. Y si no, lo puede hacer a nuestro teléfono particular que es el 15 31 67 5236. 15 31 67 5236. Bueno, saludamos a todos los hermanos de la congregación, a los hermanos de Virrey del Pino, a los hermanos de aquí de Casanova, a los hermanos de La Ferrere, que el Señor pueda bendecir grandemente, y a todos la audiencia de Radio La Predicadora, amén. Le damos gracias al Señor. Si usted le gusta escuchar la palabra de Dios, lo puede hacer a través de la radio del Facebook de La Predicadora, lo puede hacer a través del Facebook de Ramón Encina o de Ramona Cabrera o La Última Trompeta Filial Virrey del Pino. Ahí están todas las predicaciones que damos en la radio, tanto las nuestras como del hermano Nicolás, de la hermana Rosemary y Juan Pablo. También lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ese es nuestro canal de YouTube, se puede suscribir gratuitamente y ahí usted puede escuchar todas las predicaciones que tenemos en la radio y los de la iglesia también. Así que los invitamos a suscribirse gratuitamente para que esta palabra de gracia se pueda difundir, se pueda expandir, para que más hermanos puedan ser despertados a la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Le entrego a mi esposa. Les saludo con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo. A todos los que escuchan Radio La Predicadora, la 94.1, gracias le damos al Señor por estar una vez más en la radio. Gracias, especialmente por estar con mi amada esposa. Doy gracias al Señor. El Señor bendiga a mis hijos, a mi amada hija, a la iglesia local, a todos los hermanos y hermanas que se congregan con nosotros. El Señor les revista con su poder y les bendiga en todas sus necesidades. Amén. Bueno, hermanos amados, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a ir a la palabra del Señor. Si usted tiene necesidad de oración, pueda usted comunicarse con el número 1531-675236. Nosotros llevamos todas las peticiones de oración a la iglesia y oramos con toda la congregación por cada una de las peticiones. Amén. Si no, también tienen el teléfono de la radio 60 71 38 45 y el celular 11 60 39 33 75. Amén. ¿El tuyo cuál es? 1531-675236. Bueno, entonces pueden comunicarse con esos teléfonos para peticiones, para que nosotros llevemos a la iglesia para poder orar con los hermanos, con las hermanas. Bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración buscando el respaldo de Dios, ¿no? Aunque sabemos que tenemos el respaldo de Dios porque estamos en la voluntad de Dios.
Padre amado, estamos ante tu presencia. Gracias, Señor. En esta mañana te agradecemos, Amén. Señor, por habernos levantado con salud, Padre de gloria, gracias. por el Señor. descanso nocturno, Señor, Sí, por Padre haber, amado, en el Señor, nombre ver poderoso este nuevo día, de Señor, con Jesucristo, tu esperanza, amado, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, te pido Sí, que abras Señor los ojos amado. del entendimiento de todos los hermanos y hermanas para que ellos puedan conocer cuál es la supereminente grandeza de tu poder. Sí, Señor, gracias. ¿No? Y cuál es el llamado que tú nos has dado a nosotros y tu propósito también, Amén, Señor. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a trazar tu palabra, Señor, para que los hermanos y para que las hermanas sean edificados a fin de que tu propósito, que tu voluntad sea hecha. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a leer ahí en el 2 de Timoteo, en el capítulo 3, verso 10. Alabado sea el Señor. Segunda de Timoteo Capítulo 3, verso 10. 3:10. Sí, amor. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y acá yo quería compartir con ustedes un pensamiento, un sentir que produce en nosotros el mensaje de gracia. La gracia es un mensaje que tiene una dirección. Ahí encierra la voluntad de Dios agradable y perfecta. Todo eso está encerrado en el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia predica la voluntad de Dios agradable y perfecta, predica a Cristo, a este crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Amén. No, ese es el mensaje de la gracia, es eso. Pero también hay dentro de ese mensaje, hay un propósito que Dios tiene, que es la formación del cuerpo de Cristo, que es la formación de la iglesia. En cada localidad debería haber una iglesia con este mensaje de gracia, ¿no? Y cada iglesia local tendría que demostrar, ¿no?, lo que es la gracia, lo que es el mensaje de gracia. Bueno, muchos son los que predican la gracia, ¿no? Pero yo veo que no la entienden. No se está entendiendo la gracia como se debería entender, ¿no? Porque ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto a nosotros que conocemos la gracia? Nosotros tenemos que llevar a cabo el propósito de Dios. El propósito de Dios era el propósito que Pablo tenía, como él dice en el versículo 10 del capítulo 3 de Timoteo. ¿Lo volvés a leer, amor? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ahora fíjese, la versión 1569 dice un poquito diferente. Pero tú has comprendido, dice, tú has comprendido mi doctrina, ¿no? La instrucción y el intento. ¿Cuál era el intento por el cual uno recibe la doctrina, recibe la instrucción? Hay un intento, no dice intento en tu Biblia, ¿no más? No, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. ¿Cuál es el propósito? Cuando nosotros aprendemos la gracia, cuando aprendemos la salvación por la fe, cuando aprendemos nosotros la justificación, cuando aprendemos nosotros el mensaje de la gracia, eso no es solamente para que nosotros tengamos un conocimiento, porque muchos hermanos conocen la gracia y cuando ellos aprenden por medio de la enseñanza de los hombres espirituales, ¿no? Aprenden la doctrina de la justificación, del nuevo nacimiento, del bautismo y aprenden muchas otras doctrinas.
los hermanos es como que salen del propósito de Dios, no siguen dentro del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ya su cabeza está llena de conocimiento, pero en cuanto a la provisión, es decir, al lado que Dios nos provee a nosotros en Cristo, nos provee la justificación, nos provee la salvación, nos provee la vida eterna. Entonces, con ese conocimiento, ellos creen que pueden, como dice ahí, vamos a leer en 2 de Corintios, amor, creo que capítulo 11, amor. Alabado sea el Señor. Porque no debemos dejarnos llevar por los sentimientos humanos, sino que siempre nos tenemos que llevar por la palabra del Señor. ¿Verdad? Vamos a leer del versículo 1 más. 11:1. Sí, amor. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibís, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén, gracias, amor. Pero me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Entonces parecería que el conocimiento que le dan los maestros o los predicadores o los pastores a los hermanos en cuanto a la gracia, parece que eso lo termina corrompiendo a los hermanos. Pero no es así, la gracia no corrompe, de ninguna manera podemos decir que la gracia corrompe, pero parecería que por el resultado, parecería que sí los corrompe. ¿Por qué? Porque una vez que alcanzan la justificación, la salvación por la fe, el nuevo nacimiento, la vida eterna, ya es como que salen del propósito de Dios, no siguen aprendiendo cuál es el propósito de Dios, sino que con ese simple conocimiento que eso en Hebreos, vamos a leer en Hebreos capítulo 5, en Hebreos capítulo 5, que todo lo que sea relacionado con la salvación, con la justificación, con la vida eterna, Pablo lo denomina en el versículo, vamos a leer del 11, o 5:11, amor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Sí, el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El capítulo 6:1 más. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Y después vamos a seguir con el 4 más. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está diciendo que, o mejor dicho, digo yo, ¿no? Que cuando los hermanos comienzan aprendiendo los fundamentos de la gracia, que los fundamentos de la gracia nosotros lo aprendemos en el libro de Romanos, y ahí está la justificación, ahí está el nuevo nacimiento, ahí está la liberación del poder del pecado,
ahí está una nueva vida en Cristo. Y los hermanos aprenden todo eso y quedan maravillados, ¿vio? Y ya se independizan, ya creen ellos que ya están preparados para guiar a otros, ¿no? En esta nueva vida que han descubierto, ¿no? Pero es un engaño, es una equivocación que ellos cometen, porque cuando se independizan, como leímos ahí en 2 de Corintios 11, ¿no? Que Pablo viene y dice, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Amén. ¿Entiende, hermano amado? Todos aquellos que predican la gracia, la predican sin conocerla, no la entienden. Por lo menos el 99.99%. No, siempre hay algún hermano que la entiende. Pero los que están asimilando la gracia en este último tiempo, yo quiero decirle que ustedes no la están entendiendo, que no la pueden transmitir como se debe transmitir este mensaje de gracia, porque no se han detenido lo suficiente tiempo para seguir siendo perfeccionado o instruido, no solamente por el hombre espiritual, que es el pastor, sino por el Espíritu que mora en nosotros y por la revelación de la palabra, ¿no? Entonces, que sus sentidos no sean engañados como lo fue en el caso de Eva, que ella fue engañado, ¿no? Que no salgamos de la simplicidad que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la simplicidad? La simplicidad que usted tiene que seguir siendo instruido en la gracia. La gracia no solamente es la salvación por la fe o la justificación, el nuevo nacimiento, ¿no? La salvación o no pertenecer más al pecado. La gracia es algo más grande que eso todavía. ¿Sabe dónde nosotros manifestamos la gracia? Nosotros la manifestamos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, una iglesia que manifieste la gracia de nuestro Dios, la gracia de Cristo. Ahora, ¿por qué yo digo que no la entienden? Pablo en Hebreos leía a mi esposa donde él decía, lo cual tenemos mucho que decir. ¿Lo querés leer, amor? 5:11. 5:11. Pero deseamos 5:11. 5:11 de Hebreos, sí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahí ese es el primer error, ¿vio? Los hermanos que empiezan predicando la palabra de gracia por medio de la justificación, la salvación, la vida eterna, nuevo nacimiento y todo eso, ellos después se hacen tardos para oír. No escuchan más ya a aquel que le instruía, a aquel hombre espiritual que le instruía y que fue puesto por Dios. No, se independizan. Creen que ya lo saben todo, que ya ellos pueden llevar a cabo el propósito de Dios. Y no es así, porque le hacen más daño a la gracia. Le hacen un perjuicio muy grande al mensaje de gracia cuando usted no entiende la gracia y la predica. Más vale no la predique, vívala hasta donde usted entendió. La mejor predicación que usted puede hacer es vivir la gracia hasta donde usted lo entendió. Pero no se ponga usted a predicar la gracia cuando no la entendió completamente, porque eso va a hacer mucho daño a la gracia. Ahora fíjese, ellos se hacen por cuanto soy flacos o tardos para oír. Ya no quieren oír al maestro, aquel que les instruyó, aquel que les fue capacitando, ya no lo quieren oír. Están un año, menos de un año con el maestro y ya creen que ya pueden vivir sin el maestro. Y Pablo le decía a los corintios, ahí en el mismo capítulo 11, en el versículo 6, amor, 11:6 de 2 de Corintios. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? Sí. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros.
Y cuando estaba entre vosotros, si tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos ahí que estos hermanos que enseñan la gracia, no habiendo sido perfectamente preparados, ellos se hacen tarde para oír, ellos ya no quieren oír a nadie. Ellos creen que ya lo saben todo, que ya lo pueden interpretar todo. Y eso hace daño a su vida misma y a la iglesia donde ellos predican la gracia. Porque debiéndose ya maestro, a causa del tiempo, no pudieron llegar a ser maestros, no se recibieron, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, volviendo a segunda de Timoteo, creo que leímos nosotros, ¿no? Segunda de Timoteo en el capítulo 2. Perdí el versículo ahora. Entonces nosotros vemos que para que nosotros podamos predicar la gracia de Dios, nosotros tenemos que ser instruidos completamente. 3 días, gracias, más. 3 días. De segunda de Timoteo. Sí, segunda de Timoteo 3 días. Sí, porque tú has comprendido mi doctrina. Ahí está. Usted comprendió la doctrina, ¿no? Eso le dice Pablo a Timoteo, pero Timoteo fue un hombre fiel al apóstol Pablo, fiel a lo que Pablo les enseñó. Él nunca se puso por sí mismo. Él siempre, ¿no? Porque ahora parece que la gracia levanta pastores que se ponen a sí mismos, maestros que se ponen a sí mismos, evangelistas. Ahora salieron muchos iluminadores y reveladores del mensaje de la gracia, cuando ni siquiera estuvieron el tiempo suficiente al lado de alguien que les enseñó, a alguien que puso Dios, ¿no? Que se levantan enseguida y se ponen como maestros de este mensaje de gracia. Y no es así. Este mensaje demanda mucho. Este no es como un mensaje legalista que uno sabía 2 o 3 versículos y ya se ponía a predicar. Acá no estamos predicándole al mundo, acá le estamos predicando a la iglesia, le estamos dando a conocer a la iglesia su posición, su estado, su esperanza, ¿no? Y muchas cosas más. Y entonces dice, tú que has comprendido mi doctrina, instrucción, ¿no? ¿Cómo dice en el versículo 10 más? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y entonces, habiendo hecho la introducción de lo que quiero decir en esta mañana, ¿cuál es el propósito de Dios al traernos o al revelarnos esta gracia maravillosa, superlativa? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que usted se ponga como pastor, que usted se ponga como maestro. ¿Cuál es el propósito de establecer este mensaje de gracia? Y entonces nosotros tenemos que ir a las epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Porque ¿cuál era el propósito de Pablo cuando Dios le reveló a él, ¿no? Que el hombre es salvo por la fe y no por las obras? Cuando Dios le reveló a Pablo que Cristo es la esperanza de gloria en nosotros, ¿no? Cuando Pablo iba por todos lados a establecer iglesias locales con el mensaje de la gracia. Una de las indicaciones que yo tengo, por lo cual digo que no entienden el mensaje de la gracia, es porque aquellos que predican el mensaje de la gracia no buscan unirse con otros que tengan el mismo mensaje. Esta falta de dirección, de no unirse, porque esto es una guía del Espíritu Santo, de unirnos, ¿no?, en un solo mensaje. Parece que estamos unidos por el mismo mensaje, pero no. Porque nosotros tenemos que estar unidos no solamente por el mensaje de la gracia, sino por el Espíritu de la gracia. Entonces, el Espíritu, si usted tiene el Espíritu de la gracia, a través
de la palabra, porque usted recibió la palabra de gracia, la revelación de la palabra de gracia, usted tiene que unirse, usted que dice que comprende la gracia, que entiende la gracia, tiene que juntarse con otros hermanos, ¿no?, que también tengan el mismo mensaje. Unirse en comunión, ¿no? Usted nunca va a dejar de ser pastor, ni va a dejar de ser el hombre que Dios puso en su congregación. Eso se respeta siempre. Ahora, no entienden la gracia, porque hacen lo que hacen los hermanos legalistas. Los hermanos legalistas, ellos están todos divididos, ¿no? Cada uno tiene su denominación, cada uno tiene su iglesia, ¿no? Y para unirse, no tienen esa capacidad de unirse, ¿no? Porque está el celo, está la envidia, está el temor. Hay muchas cosas que no les permiten unirse a ellos. Y nosotros estamos con el mismo espíritu. Tenemos temor de unirnos con otro hermano, tenemos temor a discutir, porque déjeme decirle que es necesario la discusión para muchas veces llegar a entender perfectamente cuál es el propósito de Dios. Entonces vemos nosotros que muchos se atrevidos son, ¿no?, que se atreven a hablar del mensaje de la gracia y ni siquiera tienen el espíritu de la gracia. Porque ¿cómo se ve el espíritu de la gracia? Y si no, vayamos a Juan, capítulo 17. Y esto es algo que todos sabemos, pero que no todos podemos llevar a la realidad. ¿Quién puede llevar a la realidad el capítulo 17 de Juan? Solamente los que estamos en la gracia, los que realmente estamos en la gracia. Amén, hermano. Entonces, capítulo 17, amor, del versículo, vamos a leer del versículo 1 más. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Yo y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que nosotros seamos unos. ¿Quiénes nosotros? Los que predicamos la palabra de la gracia. Amén. Pero nosotros, hermanos, con el mensaje de la gracia, no podemos lograr superar a los hermanos que no conocen este mensaje. No lo superamos. Estamos a la misma altura que ellos están, divididos, con temor, no egoístas. No tenemos nosotros la visión que la gracia nos da a nosotros. ¿Cuál es la voluntad del Señor, el propósito del Señor? Que nosotros seamos uno. Nosotros que, según usted conoce el mensaje de la gracia, no, pero usted nunca busca comunión con otros hermanos, sabiendo que hay otros hermanos que tienen el mismo mensaje, usted no busca esa comunión. No, ¿qué hace? Lo mismo que hace el hermano que no conoce este mensaje. Lo juzga, critica, busca una mancha en el vestido blanco, un punto negro en el carácter, en la forma, en la vida de ese hermano, para que lo justifique a fin de que usted no pueda unirse con él. Y el amor que todo lo perdona, que todo lo sufre, que todo lo soporta, ¿dónde está? Nosotros no podemos unirnos con hermanos que producen división, ¿no? Eso sabemos. Pero ahora es triste el mensaje que aquellos que predican la gracia se están dando. Pero ¿cómo? Si están dando el mensaje de la justificación. ¿Cómo es triste si están dando el mensaje de la salvación, de la vida eterna, del nuevo nacimiento? Sí, pero el mensaje de división también están dando. El mensaje de la falta de amor, de la falta de misericordia también están dando. Entonces, no son puros. El mensaje no es de la gracia pura, sino que hay una mezcla. Hay una parte en la vida de los hermanos que predican la gracia donde el espíritu de la gracia no obró, porque sigue pensando igual que antes en cuanto a la unidad, en cuanto a comunicarse con otros hermanos. Le voy a dar a mi esposa para que ella también pueda expresarse. Amén. Yo sé que ella es enemiga de estos temas, me gusta otro tipo de temas, pero... Bueno, no, pero es tan real esto, ¿no? Mientras mi esposa hablaba, pensaba en el mundo también, ¿no? Usted ve el mundo hoy en día, por ejemplo, ¿no? Y usted ve los partidos políticos y pareciera que todos tienen el mismo propósito, ¿no? Pareciera que todos buscan el bien de la gente, pero sin embargo son enemigos los unos de los otros en cuanto al propósito que tienen. Si el bien es de todos, es para la gente, entonces tendrían que estar juntos todos y trabajar por ese propósito. Y en la iglesia ocurre exactamente lo mismo, tanto en la iglesia que predica el mensaje de la gracia como el mensaje legalista, como lo llamamos nosotros, ¿no? El propósito de Dios, ¿cuál es? La iglesia es como que perdió el propósito por el cual fue puesta en este mundo. El propósito es que aquellos que no conocen puedan conocer a Dios por medio de la iglesia, pero no a través de palabras, sino a través de una realidad, a través de la manifestación de la vida de Dios, a través de los cuerpos físicos de los creyentes.
No, por eso dice el Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, fuimos uno, dice, ¿no? Porque el Señor Jesús, mientras Él anduvo en la tierra, no vivió la vida que Él quiso vivir, porque ahí vemos que, creo que en el libro de Hebreos, donde dice que Él fue tentado en todo. Yo cuando escuché esa palabra, yo me puse muy mal, porque dije, ¿cómo van a decir una barbaridad semejante? ¿Cómo van a decir que Jesús fue tentado en todo? Sí, porque el pensamiento mío era que Él era Dios. Entonces Dios no podía ser tentado, pero Él dice en Filipenses que Él se despojó a sí mismo y tomó la forma de hombre. ¿Vio? Cuando Él tomó la forma de hombre, no se hizo uno con el pecado, Él no era un pecador, pero tomó la forma del hombre, y en la humanidad del Señor estaban las concupiscencias, por eso Él fue tentado, por eso Él tuvo hambre, por eso Él tuvo la necesidad de dormir, porque el cuerpo físico de Él se cansaba, porque Él no anduvo en esta tierra como Dios, Él anduvo como hombre. Bueno, y Él, a pesar de que Él anduvo como hombre, nunca perdió el propósito. Él sabía que era uno con el Padre y lo manifestó, no rindiéndose a lo que Él sintió en su cuerpo físico, sino viviendo una vida rendida al Padre, manifestando lo que el Padre quería que Él manifieste. Él nunca olvidó el propósito, pero la Iglesia sí se olvidó del propósito. ¿Cuál era el propósito? Por el cual Dios los llamó, por el cual Dios nos dio la salvación, por el cual Dios nos dio la justificación, es poder alcanzar a otros, pero no solamente con el mensaje de la salvación, porque la iglesia legalista, como le llamamos nosotros, tienen el mensaje de la salvación para este mundo, y son muy fervorosos en eso, y muchos hacen muy bien el trabajo. Predican por todos lados, hacen campaña, van a los hospitales, van a las plazas y hacen muy bien el trabajo. La verdad que son de admirar los hermanos, cómo hacen el trabajo. Gracias a hermanos como esos, el Evangelio llegó a mi vida también un día. Pero también está el mensaje para la iglesia. Para la iglesia, el apóstol Pablo fue levantado por Dios con un propósito de que la iglesia pudiera conocer a Dios en ellos mismos, que pudieran experimentar el poder de resurrección en ellos mismos y dar a conocer a través de la unidad del cuerpo de Cristo la vida de Dios. Como un conjunto, ¿vio? Pero la iglesia perdió el propósito. Entonces, como decía mi esposo, nosotros vemos ahí en el libro de Corintios, podemos ver también en el libro de Gálatas, cómo el apóstol Pablo amonesta, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Le dice, ¿no? Cuando ellos quisieron volver nuevamente a circuncidarse para vivir conforme a la ley. ¿Quién dice os fascinó para no obedecer a la verdad? Y así es, hermano, a mí personalmente me ha pasado en el comienzo, porque uno viene a esta gracia sin conocer nada de la palabra de Dios. Por más que usted haya leído la Biblia 10 veces de tapa a tapa, la iluminación del mensaje de la gracia no tiene que ver con la lectura bíblica, sino tiene que ver con la iluminación, con que los ojos de su entendimiento espiritual sean abiertos para que usted pueda conocer la palabra de Dios. Usted no lo va a entender hasta que usted permita que Dios abra los ojos de su entendimiento para conocer esta gracia. Cuando usted llega a este mensaje de la gracia, viene sin la iluminación del Espíritu Santo a su entendimiento. Conocemos la salvación, somos llenos del Espíritu Santo, de Dios en nuevas lenguas, nos gozamos en el culto, cantamos alabanza al Señor, predicamos la palabra en lo que sabemos, aquellos que no conocen la palabra de Dios, pero hasta ahí llega el conocimiento. Cuando este mensaje es revelado a nuestro espíritu, es como que si usted no sabe leer y aprende a leer de repente, se abre un mundo de iluminación delante suyo con respecto a lo que es la palabra de Dios. Usted puede conocer
lo que Jesucristo ha hecho por usted en la cruz del Calvario. Puede gozarse con eso, puede saber que Jesucristo vino, murió por usted, que fue crucificado, que su naturaleza de pecado fue llevada a muerte. Un montón de cosas que usted va abriendo y usted queda maravillado. Entonces, cuando usted va comiendo la palabra de Dios y se va enriqueciendo y los ojos de su entendimiento se abren, parece que usted ya tiene el clímax de toda la revelación de Dios. Pero no es así. No es así. Hay un proceso en nuestra vida, que ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de la palabra de Dios, no un conocimiento intelectual, sino una revelación, eso se tiene que hacer una realidad, tiene que haber una experiencia. Vamos sufriendo la transformación de vida. Por eso dice ahí en el capítulo 12 del libro de Romanos, dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es un mensaje para la iglesia. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjese, y Dios dice que Él constituyó en la iglesia los 5 ministerios para que puedan perfeccionar a los santos, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que no nos conformemos a este siglo. ¿Vio? La transformación viene para que nosotros no nos conformemos a este siglo. Si usted mira lo que son los partidos políticos y lo que son las distintas denominaciones, usted va a ver que no hay diferencia. Usted puede buscar en YouTube, usted tiene un pensamiento, usted va a una congregación y está siendo enseñado por su pastor, y usted dice, no estoy de acuerdo con este pensamiento. Usted busca en YouTube y usted va a encontrar miles de predicadores que apoyan su pensamiento, pero hay otra persona que opina distinto a usted y va a YouTube y busca que apoyen ese pensamiento. Hay miles de predicadores que apoyan ese pensamiento. ¿Será que Dios causa esta división? ¿Será que Dios es causa de tantas divisiones dentro de lo que es la iglesia del Señor? No, Dios no es. Lo que pasa es que cada hombre, como dijo mi esposo, cuando recibe un poquito de iluminación, piensa que ya lo sabe todo y se independiza, no solamente de aquel que lo instruye, sino que se independiza de Dios y crea su propia doctrina y su propio pensamiento. Y eso es muy triste, sobre todo dentro de lo que son los hermanos de gracia, aquellos que han sido iluminados en la justificación, porque el principio de la gracia es el conocimiento de que hemos sido justificados de nuestros pecados. Pero después viene la división porque piensa que ya lo sabe todo, pero no, hay un mar. La gracia es un mar insondable, un mar donde usted, cuando conoce la justificación, se mojó solamente la planta de los pies, pero tiene que llegar a zambullirse en ese mar, y eso es a través de una realidad de la gracia, no allá en el otro, sino acá, en mi propia vida. Acá tiene que producirse esa transformación de vida. Usted lo tiene que sufrir. ¿Por qué se sufre la transformación? Porque usted tiene que dejar su pensamiento, tiene que darle la razón a la palabra de Dios y perder su razonamiento. Esto es algo que no es un conocimiento adquirido, sino que es algo de Dios. Esto es un misterio revelado a sus hijos, a aquellos que verdaderamente lo anhelan. Va a llegar el día que vamos a estar en la presencia del Señor para recibir nuestra recompensa. Y muchos que hoy se llaman maestros, muchos que hoy están al frente de congregaciones instruyendo a otros, van a salir avergonzados de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque han puesto su propio pensamiento sobre los pensamientos de Dios que tenía cuando le reveló este mensaje de la gracia. Amén. Gracias. Es un mensaje muy profundo y triste a la vez, porque no se cumple el propósito de Dios. Hay un pensamiento que dice, lo importante, ¿sabe qué es?
que la palabra de Dios se divulga, dicen mucho. El que salió de usted va y pone otra iglesia en otro lugar y otros conocen, pero no ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es darse a conocer. Ahí lo hemos leído en el capítulo 17 del libro de Juan, ¿no? Donde dice que ellos sean uno. No importa que haya 1.000, 2.000, 3.000 congregaciones, no es esa la manera de divulgar el Evangelio. Dice que ellos sean uno. Dice, no hay dos congregaciones que puedan estar unidas. No hay, aunque se junten a predicar, no pueden demostrar a través de la unidad lo que es la unidad que el Señor Jesús tuvo con el Padre. Amén. Y nosotros estamos predicando la gracia hace más o menos 27 años, por no decir casi 30. ¿No? Y Dios nos ha dado este mensaje maravilloso y precioso para que nosotros podamos llevar el propósito de Dios a cabo. 30 años atrás, fíjese, yo vine acá a la radio una vuelta para hacer mi primer programa a la radio y le hablé al director de la radio y le digo, mire, yo predico el mensaje de la gracia. Y me dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y bueno, yo le empecé a hablar. Y el hermano, gracias al Señor porque nos habían impedido predicar la gracia en FM 2000, creo que, ¿no? En la de coreano. Sí. ¿Cómo es? Bueno, en el Buen Pastor. Nosotros fuimos a poner programa allá y se nos impidió entrar con el mensaje de la gracia. Y fuimos a una iglesia, a una radio acá cerquita que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no hay que decir el nombre. Bueno, Canaán. A Canaán también fuimos. No es Canaán, es Osana. En Osana. Fuimos a Osana a predicar y nos sacaron corriendo de ahí. Porque, claro, no tenemos nada contra el hermano ni contra la radio, porque este tema de la gracia no se conocía. No había venido la iluminación. No fuimos nosotros los primeros, porque tenemos que decir la verdad. Nosotros la hemos recibido del hermano Eliseo Martínez, la hermana Rosy, pero más específicamente lo hemos recibido del hermano Emilio Velastiquí, un pastor que hubo en esta zona hace mucho tiempo, y de los hermanos que vinieron de Paraguay, de la Iglesia de Gracia y Gloria. Nosotros recibimos la gracia de allí y todavía nos sentimos identificados con ellos en cuanto a la posición. A ver, ahora, 30 años predicamos la gracia. Muchos han escuchado la gracia de nosotros. No han escuchado la salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento. ¿Cuántos de esos que escucharon la gracia están con nosotros? Ninguno. Ninguno está con nosotros. Pero ¿cómo es posible? Si nosotros al predicarle la gracia a ellos, ¿no? Le hemos puesto en el lugar donde Cristo les puso, en los lugares celestiales le pusimos a ellos. Le hemos dado una identificación. ¿Cuál? La identificación que Dios le había dado a ellos. Le hemos enseñado todo lo que Dios nos enseñó a nosotros y transformó su vida. Ellos vieron el poder de este mensaje en sus propias vidas, fueron transformados en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de proceder, fueron cambiados. Pero al poco tiempo se fueron. ¿Por qué no? Porque miraron la carne del pastor o miraron la carne de algún hermano y eso los hizo tropezar. Si hubieran esperado a recibir más enseñanza, hubieran alcanzado aquel versículo que dice: a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos. Así que ahora nos tenemos que ver en Cristo. Ese versículo no lo alcanzaron. Y si lo escucharon, no lo quisieron aceptar porque se hincharon tanto en el conocimiento, ¿no? Que dijeron, como dijeron los corintios, ya no necesitamos de Pablo para seguir esta enseñanza. Como Pablo creo que dice, ojalá reinaría, dice, creo que si alguien puede darnos ese versículo por medio del teléfono de mi esposa, se lo voy a agradecer. Yo quería... 5 minutos tenemos y quería
responder un mensaje. Amén, amén, amén. Sí, pueden responder. Bueno, acá hay un hermano que nos pide que demos nombre y apellido de quién estamos acusando. Nosotros no estamos acusando a nadie, hermano. Simplemente estamos compartiendo la palabra de Dios porque el propósito es despertar a lo que el Señor quiere que despertemos, ¿no? Que es la unidad del cuerpo de Cristo, es el manifestar la vida de Dios a través de la unidad, como vimos ahí en el capítulo 17 del libro de Juan. Acusar, no estamos acusando a nadie, estamos predicando la palabra del Señor, sí, para que seamos uno en el mensaje, no solamente verbal, sino en cuanto a la práctica, en cuanto a la unidad, en cuanto a la manifestación, porque dice, Padre, para que ellos sean uno, así como tú y yo hemos sido uno. No estamos acusando a ninguna persona en particular, sino que estamos hablando del conjunto de todos los hermanos que conocemos el mensaje de la gracia. Claro, si usted conociera la gracia, usted sabe que la gracia no puede acusar, porque aquel que acusa a los hermanos es Satanás. No, nosotros no estamos acusando, nosotros estamos haciendo traer a la realidad, no, una verdad vergonzosa y humillante para el nombre de nuestro Señor Jesucristo resucitado y para este mensaje de la gracia. No, porque no hemos podido plasmar ¿no? en la unidad, a través de la unidad, lo que este mensaje produce. Eso es vergonzoso. Usted que hace la pregunta tendría que sentirse avergonzado, no, porque no es que estamos acusando. Usted, si conoce la gracia, usted sabe que la gracia no acusa, pero nosotros hacemos ver. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros hacemos ver esto? Porque nos duele, porque es una aflicción en nuestro corazón, que pudiendo nosotros beneficiar a tantos hermanos a través de una conformación, de una iglesia de gracia, que en vez de bendecir a los hermanos con lo que ellos pueden ver, uno predica la gracia y ¿qué ve? Nosotros predicamos la gracia. Hay hermanos que me dicen, ustedes predican la gracia, pero no se puede ver nada en ustedes. Y también yo pensaba, ¿no? Digo, bueno, tal vez, como decía mi esposo, tantos hermanos que han conocido el mensaje de la gracia por medio de nosotros y hoy no están, pero los que se han ido de nosotros, que quisieron hacerlo individualmente, tampoco lo pueden hacer, lo pueden lograr, están solos. Sí. ¿No? Cada hermano individualmente está solo. Usted va a su congregación y tendrán 10, 20 hermanos, 30 como mucho, si es que llegan así, están todos los hermanos de la gracia. Y qué triste que es, porque si, como dijo Pablo, ¿no? Ojalá reinase para que nosotros reinásemos con vosotros, dijo Pablo, ¿no? Y bueno, ojalá alguno lo hubiera logrado y dijera, bueno, lo hemos logrado, tenemos hemos cumplido el propósito de Dios y damos a conocer a través de una iglesia gloriosa de gracia la manifestación de la vida de Dios. Entonces nosotros iríamos porque reconoceríamos que estamos también nosotros equivocados, pero nadie que se ha dividido lo ha logrado. Entonces la amonestación viene para mí de parte de Dios y tenemos que recibirla, porque si usted lo logró, nosotros vamos con usted, pero si usted no lo logró, entonces reciba la amonestación para que Dios pueda obrar, si no va a ser difícil que Dios pueda obrar. Esto es para que alcancemos la unidad del cuerpo de Cristo en cuanto a la vida práctica, porque sabemos que el cuerpo de Cristo es uno solo, pero en cuanto a la vida práctica, la manifestación en este mundo de lo que Dios quiere dar a conocer, ningún hermano que se ha apartado conociendo el mensaje de la gracia lo ha logrado. Amén. Bueno, damos gracias al Señor, hermano. Agradecemos al hermano que llamó por teléfono, creo que es un mensaje de texto. Un mensaje de texto. Gracias, le damos, que el Señor le bendiga, hermano amado. Espero que conozca el mensaje de la gracia y que pueda venir a visitarnos y bueno, y podemos hablar cara a cara, ¿no? Amén. Porque yo no creo en las comunicaciones por Facebook, mejor cara a cara. Amén. No para pelear ni nada, no es machismo, sino que uno ve mejor las cosas cuando está presente. Bueno, amén. Damos gracias al Señor. Un saludo al pastor Dante Sánchez que nos está escuchando y manda saludos. El Señor bendiga al pastor Dante Sánchez, a su congregación,
Amén. bendiga a los obreros que tiene ahí con él. Amén. Y bueno, que el Señor bendiga grandemente la vida de su familia. Amén. Amén, hermanos amados. Vamos a hacer una oración más. ¿Qué hora es? Ya es la hora. Sí, 2 minutos. Le mandamos un saludo a Nico. Nico nos va a saber disculpar. El Señor bendiga, Nico. Dios te bendiga grandemente. Que esta mañana Dios te use con poder y con sabiduría. Y bueno, te mandamos un abrazo y vamos a estar escuchándote. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Amén. Gracias. Hemos hablado, Señor, lo que tú has puesto en nuestro corazón. Sí, Señor. Para Gracias. hablar, Señor, porque tenemos una aflicción, Señor Amén. amado. Por tu mensaje, Señor, porque Gracias, este mensaje Padre de la gloria. es un mensaje superador, es un mensaje que puede lograr cosas maravillosas. Amén, Señor. Para tu nombre, para tu gloria, Señor amado. Toca los corazones de Sí, los Padre de hermanos, de gloria. las hermanas, para que ellos puedan ver cuál es el propósito con este mensaje, Amén. Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Señor les bendiga, hermano.